Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el primer análisis de esta temporada, o en este caso pretemporada, del Atlético de Madrid. Análisis de este Porto 1, Atlético de Madrid 0. ¿Y qué decir de este inicio para este nuevo Atlético de Madrid? La verdad es que, pues como en todas las pretemporadas, como en todos los amistosos que hay antes de empezar el curso oficialmente, pues son partidos en los que el equipo todavía se está encontrando, ¿no? Creo que no hay que sacar demasiadas conclusiones de este encuentro. Sí, vamos a comentar alguna cosilla, sobre todo el tema de los fichajes, algunos que nos han gustado, otros que, bueno, todavía le falta algo de rodaje. A mí me ha gustado sobre todo mucho Johnny Cardoso, lo que le he visto, también Alex Baena en la primera parte, cuando se ha metido mucho por dentro, ha participado más en el juego, se le ha visto bastante bien. Julián también ha participado más en el final de la primera parte y ha tenido ese larguerazo que ha sido la única ocasión más clara del partido del Atlético de Madrid, porque es que es verdad que ha sido un partido, lo dicho, bastante flojo, podríamos decir, de este Atlético de Madrid. El Porto llevaba ya un partido de pretemporada, este es el primero del Atleti, ha vuelto hace escasos días y por eso creo que no hay que sacar demasiadas conclusiones, pero es verdad que se ha visto a un Atlético de Madrid lento, que le ha costado incluso defender algunas jugadas del Porto, que ha tenido tres ocasiones bastante claras, donde Oblak ha sido salvador de nuevo, y esperamos ver esta versión de Oblak esta temporada, pero es que en ataque ha sido nulo ese larguerazo de Julián en la primera parte, y poquito más, y ya en la segunda con tantos cambios, ha sido un once totalmente nuevo, pues se ha visto otro Atlético de Madrid también diferente, pero también algo errático bueno, en pases, construcción, muy poco protagonista del juego, así que creo que es el primer partido del nuevo Atlético de Madrid, pero que no hay que sacar demasiadas conclusiones y que el equipo irá rodándose conforme vayan pasando los partidos. No, siempre decimos exactamente lo mismo en cada pretemporada y da igual el partido. Me acuerdo aquella victoria ante la Juve, incluso contra el City, son partidos que son básicamente entrenamientos que sirven para coger un poco de rodaje. En el caso de Loporto, pues venía de jugar ya varios partidos y eso al final se nota y también incluso la forma de plantear el encuentro por parte de ellos, de cómo el 11 no cambia prácticamente, de tomárselo ya más pensando un poco en la liga, en los titulares. El Atleti al final buscas dar minutos a todos los jugadores de la plantilla y ha sido un partido realmente malo por parte del Atleti porque no se ha encontrado en ningún momento, sobre todo con balón ha costado muchísimo. Al principio del partido no estaba defendiendo del todo mal, si eso... Esa jugada por banda izquierda del Porto que saca una muy buena mano abajo Oblak, pero no estaba teniendo más problemas. Lo único que a lo largo que fue transcurriendo esa primera parte empezó a tener más problemas. Ahí llega el gol del Oporto que comentaremos luego. Y sobre todo eso, con balón muy desaparecidos todos, no ha destacado nadie en la primera parte. Julián muy desaparecido, Baena lo intentaba entrando algo más por dentro, buscando un poco más la zona de creación, lo que ha buscado también Almada, que lo destacábamos del argentino cuando llegó en la charla que hicimos con Juanma Sánchez, que bueno, al final lo que puede aportar Almada no solo un jugador en ataque, sino que es un jugador que le gusta mucho bajar a la zona de creación, a esa zona baja y empezar jugada. Eso es lo que buscaba un poco Baena, porque costaba mucho conectar y uno de los problemas en esa primera parte, sin duda, también es la banda derecha, muy inutilizada, sobre todo para salir con balón. Ahí es cuando el Atleti ha tenido también ciertos problemas, porque salida de balón Lenormand no la estaba dando, Llorente, hacías ese triángulo Llorente, Gallagher y Juliano, que ninguno destaca por un buen juego de pies, por tener pie, para buscar un poco esa salida. Juliano intentaba romper alguna vez al espacio, Sorlo totalmente desaparecido. Y ya tengo una primera parte en la que no hemos visto demasiado, ese larguero de Julián Álvarez, el Atlético intentaba acabar un poco más en campo de Oporto, luego esa falta que no se pitó también sobre Julián, y ya en la segunda parte un cambio total de los jugadores. A mí lo que más me ha gustado de la segunda parte igual es Almada en los primeros minutos y Johnny Cardoso. El resto, pues bueno, pues un poco más en el plan de los de la primera parte, muy desapercibidos. También notándose que sí el primer partido, pero ya te digo, por muy malo que haya sido el partido, no cambia para nada mi perspectiva de lo que puede ser esta temporada. Es un partido amistoso, un encuentro más, el primero de ella, lo que también se deja claro que sí, las cosas se están haciendo bien en el mercado, pero quedan muchísimas carencias dentro de la plantilla que debe solucionar el Atleti. De momento, bueno, pues se está reforzando bien, ahora queda por culminar, porque si no coges ese otro mediocentro,
ahora más, lo hemos visto con la lesión de Barrios, lo necesitado que está el Atleti en esa zona, si no vas a ir muy justo. Veremos si otro central, sobre todo para jugar con línea de tres, un regateador, también ese jugador que pueda llegar en la zona de Millot, que también hablaremos esta semana. Bueno, son varios jugadores importantes que tendrían que llegar para tener por fin una plantilla equilibrada y a ver si se puede dar. Sí, en resumen, yo creo calma con estos partidos amistosos, pero sí que cuidado con que todavía quedan refuerzos y se están viendo. Se ha visto hoy y seguramente se vea conforme vayan pasando estos amistosos e incluso el principio de temporada, si no se cierran los fichajes antes que se necesitan antes de que empiece la temporada en sí. Así que vamos rápidamente con 11 del Porto. Ya digo, no va a ser quizás un resumen tan amplio como solemos hacer, con Diogo Costa en portería, Alberto Costa, Nehuen Pérez Bednarek y Martín Fernández en línea de 4, Alan Varela, Froholt y Gabri Veiga en el centro del campo, Pepe, Samu Aguejoa y Borja Sainz en la delantera. Para mí el hombre del partido sin duda ha sido Froholt, creo que ha sido un pedazo Muy de bueno. centrocampista, me ha gustado muchísimo su partido, es la primera vez que le veo, creo que es el reciente fichaje del Porto. Ha habido momentos en los que nadie del Atleti podía incluso pararle, saltaba con mucha facilidad de la presión y también asociándose muy muy bueno. También quizás había cierto interés por ver a Samu, Gabri Veiga, que sonó para el Atleti hace poco, incluso Borja Sainz llegó a sonar, si no me equivoco, los futbolistas españoles, Nehuen Pérez, que perteneció al Atlético de Madrid. Bueno, es un Porto que también hay que decir que al igual que el Atlético de Madrid todavía le falta bastante rodaje, está un poco mejor porque ya ha jugado algún que otro partido, pero tampoco ha sido un juego espectacular del Porto. Sí que es verdad que ha tenido sus ocasiones, sobre todo dos, tres bastante claras en la primera mitad, donde Oblak ha tenido dos muy buenas intervenciones. Ha habido otro remate casi a bocajarro de Borja Sainz y ya llegaba el gol suyo al final de la primera parte, y ya en la segunda poco también creo que ha habido del Porto, donde creo que tanto Atleti como el equipo portugués se han dado un poco la bandera blanca, ¿no? Al ser un amistoso y se han ido un poco con más tranquilidad en los últimos minutos. Sí, tampoco ha sido un buen partido del Porto. Ha sido en general un mal partido que tampoco es que sea muy extraño. Al final es pretemporada y si ves partidos de pretemporada, pues son todos de este estilo, con ritmo muy, muy bajo, con muchas pruebas. En el caso, lo que comentábamos de ellos, que sí que se veía ya una idea mucho más fija, que no cambiaba tanto la segunda parte, sí que ha dado ha hecho ciertos cambios. Respecto a la primera parte, también pues para dar minutos, pero veíamos que la base se mantenía. En los primeros minutos del partido igual el Porto se encontró algo más incómodo porque el Atleti vimos que iba con esa presión arriba, que funcionó bien durante los primeros 10 minutos, pero poco a poco empezó a encontrarse más cómodo y ahí es cuando ya empezó a crecer algo más el Oporto en el partido. En la segunda parte no ha tenido ninguna muy clara, si eso la de Rodrigo Mora, esta sí que es clara porque se va muy cerquita del palo de Musso, una jugada espectacular, lo hace realmente bien, muchísima calidad, conducción muy pegada al pie, luego saca un disparo ajustado al palo, lo único que se le va por los pelos, pero tampoco es que haya creado demasiado el Oporto, si eso en la primera parte. Las acciones que comentamos, el gol de Froholt, el mejor jugador del partido, me ha sorprendido muchísimo, no tenía ni idea de este jugador, pero muchísima potencia, luego con calidad, mismamente en el gol de ellos se muestra un poco todas las virtudes que tiene el futbolista y comentaba un poco las acciones que han tenido ellos. También hay otra buena acción de Oblak, que también la crea Froholt, no puede Gallagher con él, luego saca esa parada, esa mano Oblak, Gallagher tampoco acaba de despegar y son las ocasiones más claras que han tenido por comentar, ya que hablamos del gol de ellos, fallo defensivo Mm. del Atleti, tres salen en la jugada, bueno, incluso alguno más, pero sobre todo Ruggeri que no sigue la marca, Baena se queda ahí un poco en tierra de nadie, pero para mí el peor que sale señalado en esa jugada vuelve a ser Lenglet. Acaba culando ahí contra Oblak. No sé qué sentido tiene meterse en esa zona, ir para atrás. Al final lo que tiene que hacer Lenglet es ir a la cobertura. Al final lo que va a buscar en esa jugada del Oporto es un 2 contra 1 con Ruggeri y lo que tiene que hacer el central es ir a la ayuda del lateral que está solo contra dos. Lenglet en vez de eso tira para atrás, empieza a cular para Oblak, cosas de Lenglet que tampoco nos sorprenden demasiado y así ha sido el único gol del partido. Vamos ya con el Atlético de Madrid.
Aquí vemos el 11 de la primera mitad, luego ha cambiado totalmente incluso el dibujo en la segunda, aunque es verdad que este 4-4-2 ha sido bastante móvil y en defensa hemos visto, por ejemplo, a Giuliano como carrilero, Llorente un poco más metido por dentro, pero ha sido más, creo, un 4-4-2 un poco más claro, con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet y Ruggeri en línea de 4, Gallagher y Koke en el centro del campo, Giuliano en derecha, Alex Baena en izquierda, arriba Julián Álvarez y Alexander Sorloz. Lo dicho, primera parte floja, creo, del Atlético de Madrid. Es verdad que, como dice Diego, ha empezado bastante presionante en los primeros minutos y creo que es la idea que tiene Simeone, por lo menos lo que se ha informado, lo que se ha visto en los entrenamientos, un equipo rápido, que vaya a presionar, que ahogue al rival, pero claro, es el primer partido de la pretemporada, no puedes ir a tope durante todos los minutos y creo que ha bajado un poco el ritmo del Atleti. También se ha sentido algo cómodo, sobre todo hasta quizás la mitad de la primera parte replegándose. El Porto es verdad que ha tenido sus ocasiones y ha ido creciendo en el partido, pero no ha tenido tantas jugadas muy claras. Es verdad que Oblak ha tenido que intervenir hasta ya después, pues al final de la primera mitad y ya con balón. Es que ha habido muy poquito, creo que se están evidenciando problemas que ya sabíamos que había en defensa. Lenglet, lo que decía Diego, ese en el gol del Porto es un error de Lenglet. Es verdad que Ruggeri se va de la marca, no sigue al futbolista que le toca, y Lenglet no salta a tapar el disparo o a molestar al encarador. Yo creo que ahí falla ese perfil izquierdo de la defensa, que bueno, veremos a ver si mejora con esa llegada de Ruggeri y que sobre todo el Lenglet no juegue muchos partidos, o que por lo menos los que juegue no sean quizás tan trascendentales o contra rivales demasiado potentes en esta misma temporada. Otro problema que creo que ha habido ha sido quizás también las imprecisiones en los pases. Por derecha, sobre todo, a Llorente le he visto bastante impreciso, Gallagher sobre todo, del que ahora hablaré. Giuliano también ha tenido ciertas imprecisiones. Creo que esa banda derecha, como bien decía Diego, ha estado bastante inutilizada y el Atleti se ha centrado un poquito más en la banda izquierda, pero es que el tercero de los problemas, que creo que también es muy grave, es ese centro del campo. Se ha lesionado Pablo Barrios, se ha informado esta mañana de esa lesión del canterano del Atlético de Madrid. Y claro, en cuanto te falta Pablo Barrios, Johnny Cardoso, que bueno, después ha salido en la segunda parte y creo que, bueno, a mí me ha gustado bastante. ¿Qué tienes? Tienes a Koke, que puede seguir rindiendo, pero no puede ser titularísimo en este Atlético de Madrid. Y tienes a Gallagher. Es que no tienes más. Tienes a Llorente, quizás, que puede saltar al centro del campo, pero es que necesitas un futbolista organizativo después de la marcha de Rodrigo de Paul. Han informado en Marca, lo iremos comentando esta semana, que el Atleti quizás no tiene previsto fichar a nadie más para el centro del campo. Me parecería un error bastante claro y se ha visto y se ha evidenciado en el partido de hoy. No puedes tener a Gallagher formando un doble pivote, y fíjate que es un centrocampista y en el Chelsea ha jugado ahí, ha jugado de media punta, incluso de interior, pero aun siendo ese futbolista centrocampista que se fichó el año pasado y que, bueno, podía tener cierto sentido también para el Atlético de Madrid, no encaja, es que no encaja. Hoy se le ha visto muy incómodo, muy impreciso y sobre todo también muy perdido en ese centro del campo. Llegaba tarde a todos los balones, también con balón ya sabemos lo que es Gallagher, no va a aportar mucho ahí. Koke se le ha visto pues corrigiéndole bastante durante la primera parte y creo que es uno de los errores que podría llegar a cometer el Atlético de Madrid si no ficha a un centrocampista más, para que Gallagher, pues no sé si jugar en un centro del campo de tres, como interior creo que puede ser su mejor posición, pero es que en el doble pivote ya lo evidenció Simeone el año pasado, que prefería poner a Llorente en muchos partidos antes que a Conor Gallagher. Por lo demás, sobre los fichajes, sobre todo ahora en la primera parte, después iremos a la segunda, Alex Baena, me ha gustado sobre todo al final de la primera mitad cómo intentaba, ante la falta de coordinación, ante la falta de organización, sobre todo con Gallagher y Koke, bajar al centro del campo y casi actuar como pivote. Creo que eso lo puede hacer bastante tanto Alex Baena como Thiago Almada, del que después hablaremos, y creo que en cuanto ha entrado él en juego ha mejorado un poco el Atleti ofensivamente. Ha habido un par de pases muy buenos hacia Julián Álvarez por el interior, uno de ellos creo que ha sido el que ha originado el disparo al larguero de Julián, y luego de Ruggeri es verdad que digo que falla en el gol para mí, junto con Lenglet, pero mis sensaciones no han sido tan malas. Creo que cuando ha tenido que pelear duelos por arriba no ha estado mal. Es verdad que ha habido una jugada bastante llamativa con Samu Agueua por la otra banda, que le gana bastante bien el delantero español, pero más allá de esas dos jugadas, la del gol y la del Samu, no le he visto mal del todo. Creo que tiene margen de mejora todavía. Es verdad que ofensivamente no le hemos visto casi nada, no se ha sumado mucho el ataque, más allá de un pase hacia atrás raso que no ha estado mal, pero oye, por lo menos con Ruggeri creo que podemos tener, pues por lo que vemos y también por lo que se dice desde Italia, desde Atalanta, que puede ser un buen lateral izquierdo. También ha habido ciertos desajustes un poco por la banda derecha a la hora de defender, sobre todo tener la presencia, yo creo que ahí Giuliano tenía que cerrar demasiado y creo que ahí era un poco más desajuste de los centrales y de Llorente, que Giuliano muchas veces tenía que llegar a una posición
demasiado atrasada, que ya vemos que muchas veces el Atleti ya vemos esa variación de jugar con carrileros en fase defensiva, pero creo que ahí era un poco Lenglet y Lenormand que perdían la marca. Llorente tenía que ir a la posición de uno de los dos centrales, en este caso de Lenormand, pero ya te digo, era un poco desajuste entre Lenglet y Lenormand, y tenía que llegar Juliano, que ha habido una de Borja Sainz muy clara, que viene de ese desajuste que comentamos. Lo que dices del centro del campo me parece muy importante y es algo que llevamos destacando, no solamente por la baja de Paul, sino porque necesitas otro futbolista como mínimo en el centro del campo, y futbolistas que tengan buen pie, que en esta primera parte, salvo por Coque y Baena, lo demás del centro del campo estaba muy deshabitado y con la imposibilidad de crear juego. Lo comentábamos antes brevemente, ese triángulo Llorente, Gallagher, Juliano, que son futbolistas que no son precisamente que destaquen con balón. Y ahí pues el Atleti pierdes un lado y tienes que jugar y volcar demasiado el juego a la izquierda, donde ha habido un Alex Baena que sobre todo en esos minutos finales, jugando más por el centro, ha conseguido filtrar algún que otro pase, y es lo que va a tener que crecer Baena. Estoy convencido de que se va a salir en este Atleti, pero que necesitas otro futbolista. Creo que el doble pivote titular va a ser Pablo Barrios, Johnny Cardoso, pero bueno, si se lesiona uno, lo estás viendo. Eso en el caso de que solo se lesione uno, que como pilles una mala racha, fíjate tú y a ver cómo compites en un momento importante como ocurrió el año pasado en marzo. Llegan las bajas y ¿qué pasa en ese centro del campo donde hay un jugador que es el caso de Gallagher, que yo no sé qué encaje tiene en la plantilla, lo sigo sin ver. Con un rol muy secundario, pues puede ser, pero estamos hablando de un jugador que cobra un salario exageradamente alto, que si tuviese un salario, y no es por el tema de sacar el salario sí o sí, es por tema de que, bueno, si tuviese un salario más bajo, pues puedes tener a ese jugador con un rol más secundario. Pero no sé dónde puedo ver a Gallagher siendo importante, porque yo ya no sé en qué posición juega, porque todo el mundo comenta siempre lo mismo, que no juega en su posición. Yo he visto a Gallagher jugar en todas las posiciones del centro del campo y no destaca ninguna. En el doble pivote está más perdido y ya, si no puede jugar ahí, pues no sé dónde van a poner a Gallagher. Fatal con el balón en los pies, tácticamente, lo que comentábamos en el Mundial, siempre mal colocado, nunca llega a las coberturas, siempre tiene que recorrer metros de más, y ahí tiene ese problema el Atleti en el centro del campo. Si ya era clara la necesidad tras la salida de Paul, ahora más. Lo vemos con la salida, iba a decir, perdón, con la baja de Pablo Barrios, que no puedes depender de tener tan pocos futbolistas en el centro del campo, y creo que necesitas sí o sí incorporar al otro mediocentro. Por eso comentábamos que sí, el mercado hasta ahora está siendo bueno, pero necesitas culminar y cerrar la plantilla de la manera correcta. Julián, parecido a Alex Baena, entrando mejor en los últimos minutos porque el resto de partidos ha estado muy desaparecido. Sorloth no me ha gustado en absoluto. Cero dominador en los duelos que siempre pedimos a Sorloth, que juegue de espaldas. Y luego, otro de los fichajes es el caso de Ruggeri. En el gol comentamos que no está acertado, no sigue a la marca, aunque me parece un error más grave por parte de Englet, pero por lo demás creo que ha cerrado bien, sobre todo por arriba ha estado bien. Se ha mostrado que es el jugador que hablábamos de él, un jugador bueno y poderoso en esos duelos aéreos. E incluso buscaba alguna que yo creo que son las mejores acciones de Ruggeri. Con la Atalanta era muy importante en ese tipo de acciones, aparte de los centros laterales, cuando intenta entrar para adentro, lo ha intentado varias veces en esa primera parte, y creo que ahí puede ser importante Ruggeri. No es un jugador rápido, lo hemos visto, lo ha dejado muy claro, pero sí que puede ser un jugador que saque buenos centros, y así ha sido un poco la primera parte. No creo que podamos comentar mucho más. Sí, empezaba esa presión, después ha ido a menos el Atleti, ha llegado ese gol del Porto, justo cuando empezaba a organizar un poquito mejor con Baena entrando por dentro, pero ya llegábamos a la segunda parte donde ha sido, pues quizás podemos catalogar este amistoso de dos partidos en uno, porque la primera parte ha sido uno y la segunda parte otro, porque podemos considerar casi esa segunda mitad como otro equipo totalmente distinto, incluso otro sistema. Hemos visto más claro un 5-4-1 o un 5-3-2, porque a veces era incluso Thiago Almada el que venía bastante al centro del campo, con Musso en portería, Molina, Marc Pubil y Janko en línea de 3, Carlos Martín en el carril diestro, Javi Gana en el carril izquierdo, Taufik Seydou debutando, si no me equivoco, con el Atlético de Madrid en el primer equipo, en amistoso, junto con Johnny Cardoso en el centro del campo, Rayán en derecha, Thiago Almada en izquierda, arriba Griezmann como 9, como único punta en el ataque hoy.
Y de aquí que creo lo más destacable para mí ha sido Johnny Cardoso. Me ha gustado mucho. De hecho, he visto antes el tuit, lo tengo aquí, de Atlético Stats sobre sus datos, que son bastante buenos. 92% de acierto en el pase, 46 acciones con balón, el segundo registro más alto del partido, 3 pases en largo completados de 4 intentados, 5 duelos ganados de 8, 5 pérdidas en 46 acciones. Bastante bien en ese sentido. Muy completo lo que hemos visto de Johnny Cardoso, recuperando muchos balones, sobre todo al inicio de la segunda mitad, y poquito a poco creciendo con balón, que es verdad que quizás ha estado un poquito más errático en los primeros minutos con balón, pero ha crecido bastante, ha tirado incluso un caño, ha habido una jugada bastante buena de Johnny, y creo que ha sido para mí de lo más destacado de esta segunda mitad. Thiago Almada también ha estado bien, ha dejado algún que otro detalle, no ha sido quizás un partidazo de Thiago Almada, porque no lo ha sido casi de ninguno, pero sí que hemos visto a Thiago Almada también participativo, bajando a recibir, alguna jugada también saliendo de presión bastante importante Thiago Almada. Y es que por lo demás de esta segunda mitad no hay mucho más que decir. Llama la atención lo que se ha visto en los entrenamientos de esta línea de 3 centrales con Molina como central. También puede actuar Aymar Pubil, que de hecho ha sido el central por dentro. Es verdad que Janko ha tenido una jugada también algo errática, ¿no? En un centro que parecía que le había tocado con la mano, y ha sido casi la primera jugada que hemos visto de Janko en el Atlético de Madrid, pero después creo que ha ido creciendo y da por lo menos más seguridad que el Lenglet, por lo menos lo que estamos viendo de Janko, lo que hemos visto esta segunda mitad, pero lo dicho, no hay mucho más. Carlos Martín otra vez actuando como carrilero, ha habido una pérdida también que ha originado esa jugada de Rodrigo Mora, creo que ahí se equivoca Carlos Martín. Y bueno, los canteranos también se nota que son canteranos, no están hechos a este primer equipo. Sobre todo Taufik Seydou sí que le he visto algo más errático en controles, en pases. Y es que hay que volver a hablar de Griezmann. Hoy Griezmann es verdad que ha estado bastante solo en el ataque, pero es que no ha participado en nada. Ha sido el caso de Sorloz en la primera mitad, pues lo mismo con Griezmann. No hemos visto nada al francés. Ha habido una conducción, creo, sí, en la primera mitad. Luego ya, en cuanto ha entrado Hanno Monserrat, le ha intentado meter el canterano un pase interior bastante bueno, que no llega a Griezmann. Nada más más allá de esas dos jugadas. Así que de Griezmann no esperamos mucho quizás esta temporada, esperamos equivocarnos, y es que partidos como este vuelven a dejar claro que ya el francés no está para estos trotes. Sí, no sé qué rol puede tener Griezmann, al final ser suplente y no sé, entrar de otra forma. Tampoco era el mejor partido y más siendo la referencia del equipo, una posición que no está acorde a la edad que tiene Griezmann y el momento de forma en el que está, y que estaba un poco muy solo, porque la primera parte mismamente hemos comentado algo parecido, idéntico de Sorlo, pero incluso de Julián, que ha estado muy desaparecido en gran parte de ese primer tiempo. Ya la segunda parte, si el ritmo de la primera fue bajo, pues baja a otros cuantos niveles el ritmo del partido. También Loporto ya lo daba por bueno, ya un poco buscar ciertas pruebas, ciertos cambios. De los fichajes, Janko me ha dado más seguridad atrás, sí que hay esa jugada, lo que no me ha gustado mucho con el balón en los pies, y es algo llamativo porque Janko es un jugador que tiene buena salida de balón, pero es todo confianza. También al Atleti es obvio que le va a costar algo más, porque hay muchos jugadores nuevos y se tienen que adaptar. Marc Pubil jugando como central, también un poco variando ese sistema. No me ha disgustado lo de Molina. Mira, yo ya no sé. Lo de este hombre es desquiciante. Cada vez que ves a Molina ya es una situación que creo que genera vergüenza, porque no entiendes cómo puede jugar este hombre a fútbol y más en el Atlético de Madrid. Son cosas y errores que no son ni de un prebenjamín. Y ya no es insistir con él, son fallos que yo creo que es para tirarte de los pelos, y creo que da una imagen bochornosa cada vez que sale al campo. Y no entiendo eso, que el Atleti tenga el plan de mantener a Molina en la plantilla, que bueno, que ya hemos visto que el plan era que saliese Molina. Lo único que también quién va a querer a Molina, e igual eso es lo que hace que realmente cambie los planes y se tenga que quedar. En el caso de los canteranos, a mí no me han gustado, salvo Jano, que filtra ese muy buen pase a Griezmann, una pena que no llegase. Taufik, los controles horribles. Carlos Martín, muy desaparecido. Rayán, incluso más. No me han gustado demasiado, que es un poco el problema del Atleti, que muchas veces la gente insiste con el B, en el B. Y es que ahora mismo no veo, ahora mismo, igual tienen un año más y demás, y pueden dar ese salto, pero ahora mismo es que no veo a ningún solo jugador dando ese salto al primer equipo, porque Rayán será el jugador con más calidad del madrileño, que he dicho B, que ya hemos cambiado otra vez. Lo único que nos tenemos que adaptar a esa nueva terminología. Y aún así, es un jugador que no sé si acabo de ver en el primer equipo, que
para ellos es muy difícil. Imagínate los nervios de jugar con el primer equipo. Y siguiendo un poco con los fichajes, Johnny y Almada es de lo que más me ha gustado del partido. Almada sobre todo en los primeros minutos, bajando a esa zona de creación, teniendo calma con el balón. Lo único que necesitaba asociaciones. Almada es un jugador que siempre busca asociarse y no tenía ni a un solo futbolista. Y Johnny muy bien recuperando balones. No es ese 5 puro, lo llevamos diciendo siempre, es un todocampista, mejor dicho, Johnny Cardoso, pero creo que va a ser un jugador que lo haga realmente bien. Lo único que Johnny necesita al lado alguien que quiera tener el balón, que construya en la jugada, y Johnny es un buen jugador con los pies, pero creo que tiene más esa capacidad de destructor, de llegar también arriba, porque es ese futbolista que se incorpora bien al ataque. Y luego lo que comentabas de Griezmann, Galán ha sacado unos cuantos centros, lo único que no había absolutamente nadie en el área. Y así ha sido la segunda parte. Ha pasado muy poquito la ocasión de Rodrigo Mora para ellos, y el Atleti no ha tenido ninguna llegada clara ni nada por el estilo. Sí, lo que decíamos, ya por nombrarle también Jano Monserrate, que ya hemos dicho que ha metido un muy buen pase a Griezmann, y ya terminaba así el partido con este 11 y ya de cara a... Bueno, el miércoles parece que va a haber ese Rayo Vallecano-Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, porque parece que se puede jugar en el Cerro del Espino a puerta cerrada, por lo que no va a ser televisado, parece. Y ya el sábado que viene será ese Newcastle-Atlético de Madrid de la Sela Cup, si no me equivoco. Así que bueno, otro test que van a ser, bueno, va a ser de hecho el último antes de empezar la liga frente al Español. Así que nada, por cerrar, vamos a ver rápidamente las estadísticas. 11 disparos del Porto, 4 de ellos a puerta. Solo 4 disparos en total del Atleti, 1 a puerta. Más posesión del Atleti, pero bastante repartida. Más pases. Precisión parecida también, 89-87%. 18 faltas a 12. 2 amarillas para el Atleti. Una de ellas ha sido a Julián por tirarse, que yo no tengo tan claro que ese tire. Julián, creo que era falta y peligrosa también al borde del área. Bueno, ninguna roja en este amistoso, 0 fueras de juego a 1 y 3 corners a 1. Así que con estas estadísticas cerramos este análisis del Porto 1, Atlético de Madrid 0. Derrota en este primer partido, pero bueno, al final, si decimos que los partidos amistosos de pretemporada pues son más importantes para ver cómo vienen los futbolistas, cómo progresan, el resultado yo creo que es lo de menos. Perder, ganar, da igual. Al final lo que importa, que los partidos que importa que se ganen son los de ya la temporada oficial. Así que bueno, poco a poco el Atleti esperamos va a ir mejorando. También esperamos más fichajes de cara a lo que queda de mercado. Así que aquí cerramos este análisis del Porto 1, Atleti 0. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, y también del 11 no hemos comentado mucho Oblak, hemos comentado las acciones, pero si hay que nombrar un MVP, yo creo que Sí. Oblak ha sido el mejor, seguramente, porque hay dos manos realmente buenas, que otras veces hacemos lo del MVP, y nada, era ese simple comentario. Mm, yo creo que eso, no hay que sacar ningún tipo de conclusión. Quedan otros dos amistosos contra el Rayo, contra el Newcastle. El Rayo finalmente va a ser en el Cerro, no va a ser en Vallecas como se preveía en el primer momento. El que quiera montar un drama de este partido, pues que lo monte. Habrá mucha gente deseosa de ello, no entiendo los motivos, pero lo de siempre. Las pretemporadas son para esto, para hacer pruebas, para coger rodaje. Lo único que queda ya poco para el inicio de la liga, pero seguramente ya contra el Rayo vamos otra idea distinta y una mejora bastante considerable. El primer partido siempre suele ser de este estilo, y igual también ya vemos un 11 más continuado, con más minutos para esos futbolistas, jugando 60, poco ya pensando en el partido contra el Español. Así que nada, primer análisis de esta pretemporada. También cuesta, nosotros también estamos en pretemporada, que estás un poco más oxidado después de tanto tiempo sin hacer los análisis, tienes que coger un poco el ritmo. Así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado, esperemos que os haya gustado, y nos vemos en los próximos días con más vídeos informativos, que seguro que salen cosas importantes. Muchas gracias a todos y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido a vosotros este Porto 1, Atlético de Madrid 0. ¿Qué opináis de los fichajes, de los canteranos, de los sistemas que hemos visto, los futbolistas que hemos visto sobre el césped? Así que nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.